Bueno, vamos a pasar ya a comentar nuestra revista de prensa un día más con Marta Moya. Bienvenida, feliz inicio de semana. Gracias, Rodrigo, buenos días. Muy buenos días también para ti. Vamos a empezar con una exclusiva que trae The Washington Post, si no me confundo, que afirma que hay evidencias aparentemente de que Hamás planeaba una escalada de violencia aún mayor tras este ataque del 7 de octubre contra Israel, ¿verdad? Así es, Rodrigo, titula concretamente The Washington Post: Hamás preveía ataques más profundos con el objetivo de provocar una guerra israelí. Las evidencias han sido probadas, según esta exclusiva del medio estadounidense, por miembros de la inteligencia tanto occidental como de la propia región de Medio Oriente, a partir del material que portaban algunos de los milicianos de Hamás que fueron asesinados después de la incursión terrestre en Israel. Uno de ellos, concretamente, llevaba un cuaderno con versos coránicos, dice esta publicación, y que decía en ese cuaderno: maten a tanta gente y tomen a tantos rehenes como puedan. Las órdenes que habrían recibido esos milicianos de Hamás. Esa y otras tantas pruebas que dice el Washington Post que recabaron de esos milicianos llevan a pensar, según analistas citados por este medio, que Hamás literalmente tenía como objetivo no solo matar y capturar a israelíes, sino provocar una conflagración que arrasaría la región y conduciría a un conflicto más amplio, con base en que los militantes de Hamás llevaban comidas, equipamiento, municiones para varios días y lograron penetrar hasta 24 kilómetros más allá de la frontera de la Franja de Gaza, que también es la mitad de distancia que lleva a la frontera con la Cisjordania ocupada, que dice este texto podría ser el objetivo final de Hamás. Se planeó la incursión terrestre de Hamás, dice este artículo de The Washington Post, durante más de un año, con ejercicios militares sobre y bajo tierra. Preparación con rifles AK-47, pistolas, lanzagranadas y proyectiles termobáricos. Hamás, además, dice The Washington Post, desplegó drones de vigilancia baratos para generar mapas y además utilizó a jornaleros gazatíes que iban a trabajar a territorio israelí para que les dieran mayores informaciones. Los detalles de la operación, dice también esta exclusiva de The Washington Post, fueron ocultados tanto a la Guardia Revolucionaria iraní como a la milicia chiita Hezbollah, algo que ya habrían manifestado otros medios. Pues es muy interesante todo lo que cuentan y seguramente seguiremos conociendo un poco más de detalles en los próximos meses de cómo se realizó este ataque del 7 de octubre. Marta, vamos a seguir en la región porque la prensa internacional reacciona también a este cerco, especialmente sobre la infraestructura hospitalaria que está haciendo Israel sobre la Franja de Gaza. Así es, Rodrigo. Hemos destacado varias portadas y medios. Vamos a empezar con el Financial Times en Reino Unido, que nos afirma, el mismo día que las autoridades israelíes han dicho que la totalidad de los hospitales en Gaza están cercados, y las autoridades gazatíes han dicho que, por tanto, entran en un estado que no pueden operar. The Washington advierte a Israel de no atacar los hospitales en Gaza. Eso dice esta portada del Financial Times, que cita al asesor para la seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, que dice textualmente: Estados Unidos no quiere ver tiroteos en hospitales donde personas inocentes queden atrapadas bajo fuego cruzado. Por otra parte, hemos destacado un artículo de El País que titula: Occidente endurece el tono ante Netanyahu por los bombardeos sobre los civiles en Gaza. Cita no solo a Estados Unidos, también a Francia, con esas palabras de Emmanuel Macron a la cadena británica BBC el pasado viernes, en el que decía que pidió por primera vez un alto el fuego y además pidió a Israel que cesara los ataques contra los civiles. Hay otras voces en el seno de la Unión Europea, también aliados de Israel, que se han manifestado para que Israel cumpla con el derecho internacional humanitario. Lo que sigue sin haber consenso, dice este artículo del País, es acerca de ese cese al fuego, porque, por ejemplo, en el seno de la Unión, tanto Alemania como República Checa como Austria se oponen, además de Estados Unidos. Por otra parte, el británico The Guardian titula este lunes: sin electricidad, sin agua y con poca esperanza en el hospital de Gaza. Concretamente se refiere al complejo hospitalario de Al-Shifa,
el más importante de la Franja de Gaza, donde se han tenido que trasladar a 39 bebés prematuros de la unidad de neonatal a otra planta porque ya no hay electricidad y no se pueden accionar los suplementos de oxígeno tras un bombardeo israelí. El Guardian también hace un análisis que dice que la batalla precisamente por ese hospital de Al-Shifa genera riesgos diplomáticos para Israel. Hoy Tel Aviv confirmaba que ya han llegado sus tanques a las inmediaciones de este complejo hospitalario, donde todavía hay unas 600 personas, según confirman las autoridades locales, y que Israel está justificando estos ataques en Al-Shifa porque se dirigen, según dicen, contra búnkeres e infraestructura de Hamas allí en esa zona. Además, también es un punto de control estratégico, dice este análisis de The Guardian, porque está cerca de la carretera que conecta el sur con el norte por la zona costera de la Franja. Esta ofensiva, no obstante, dice el Guardian, comporta riesgos dentro de Israel. Ya están alerta pues, de que la mirada internacional de los ataques israelíes contra la infraestructura hospitalaria pues genera dudas sobre que esto pueda accionarse en pos de la legítima defensa. Dice textualmente The Guardian: los planificadores militares israelíes son conscientes de que la presión internacional ha detenido las ofensivas o contraataques israelíes en una serie de guerras anteriores. Pero también dice este artículo de The Guardian, hay pocas señales de que el gobierno israelí vaya a ceder, al menos por el momento, ante las súplicas aliadas. Y es que además, Marta, no solo Hamas, sino también diferentes ONGs como Médicos Sin Fronteras, lo han hecho también aquí en France 24, niegan que se esté utilizando ese hospital como base de Hamas, y desde luego hay que recordar que siempre atacar infraestructura hospitalaria está denominado como un crimen de guerra.